sus Biblias, vamos a abrirlas en el libro de Hechos, capítulo 1, y vamos a mirar ahí del versículo 1, voy a dar lectura. El versículo 1. Amén. Bien. Ya se dio la bienvenida a todos. Dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oremos. Señor, te damos gracias por permitirnos una vez más, Señor, estar aquí en tus atrios y poder, Dios mío, tener el privilegio de honrarte, de exaltar tu nombre. Señor, sabemos que todo lo que hagamos, Señor, no es suficiente para pagar la gran deuda a la que nosotros, Señor, nos debemos a ti, Señor, y te agradecemos, Señor, por todo lo bueno que has sido con nosotros, Señor, y siempre esperamos, tenemos la expectativa, Dios mío, de que tú, Señor, harás cosas buenas en medio de nosotros, y que tú, Señor, mi Dios, Padre amado, traerás buenas cosas a tu iglesia en medio del tiempo en que estamos viviendo. Señor, ayúdanos a siempre orar por una buena condición dentro del servicio, dentro de nuestra concurrencia, y nuestra reunión, Señor, sea, Padre amado, una reunión pacífica, una reunión agradable a tu espíritu, una atmósfera santa, Señor, que no haya sentimientos, que no haya malicia, que no haya malas sospechas. Amén. De lo cual nacen envidias, Señor, y todas esas cosas que nos hablan, Señor mi Dios. Padre, por eso pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo limpie nuestro lugar, limpie las mentes, los corazones, Señor, y tengamos un buen lugar, una atmósfera agradable a ti, Señor mi Dios, que sea, Señor mi Dios, también provechosa para los creyentes y para los oyentes. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Dice tu palabra. Bien, tuvimos un excelente día el día de ayer. Y mientras tengamos las fuerzas, la salud, para estar ahí, bueno, lo haremos, para ser de motivación con el pueblo de Dios. Eso es lo que buscamos, ¿no? de motivación, de entusiasmo con el pueblo de Dios, y animarles con una palabra, con nuestra presencia, y pasar un buen tiempo de comunión. Gracias a Dios que pasamos un buen tiempo de comunión. Amén. Un buen tiempo también de regocijo y de recreo. Así es que damos gracias al Señor que es válido, ¿verdad? Es válido cuando hacemos cosas sanas que no afecten a nadie y de una forma santa, de una forma
pura y limpia. Amén. Amén. Bien, vamos a mirar en esta mañana sobre el tema, un tema que es muy profundo y que seguramente no es algo que muchas veces se concluya, sino es algo que es tan profundo que podemos, ¿verdad?, hablar una serie de mensajes acerca del Espíritu Santo. Y queremos titular en esta mañana el mensaje: llenos de la plenitud del Espíritu Santo. Llenos de la plenitud del Espíritu Santo. Existe una gran necesidad de hablar acerca de esto. Hay una gran necesidad en medio del pueblo de Dios, porque es una de las doctrinas que se necesitan ser enseñadas una y otra vez, cuantas veces sean necesarias. Hablar del Espíritu Santo es, hermano, hablar de la doctrina, una de las doctrinas fundamentales dentro de la Escritura, dentro de la palabra de Dios. Hablar del Espíritu Santo, que es la santificación y que conocemos también como la segunda obra de gracia, es parte de lo que tenemos que enseñar. Y bueno, queremos en esta mañana enseñar, ¿verdad?, acerca del Espíritu Santo, que es la santificación, que es la llenura del Espíritu Santo, conocido también de esa manera, y como la segunda obra de gracia también, ya que una obra no es suficiente. La primera obra, damos gracias al Señor por la primera obra, que es la justificación, pero la justificación no es suficiente. Entonces damos gracias al Señor que hay una segunda obra de gracia, que se le llama la santificación. No es la santidad, la santificación, que es algo distinto. Y la santificación, que también es el ser lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu de Dios. Y encontramos aquí en la palabra que ellos tenían preguntas y tenían dudas acerca de muchas cosas, pero el Señor les aconsejó por 40 días, mientras Él estuvo todavía después de su resurrección aquí en la tierra, encaminándolos y adoctrinándolos, enseñándolos. Y ellos, ¿verdad?, al comienzo quizás no tenían todo el conocimiento y tenían toda la plenitud de esas preguntas y esas dudas que quizá para ellos aún estaban por ahí, y que, bueno, cuando el Señor promete el bautismo del Espíritu Santo y cuando llega el poder del Espíritu Santo, muchas preguntas y muchas dudas fueron aclaradas y ya vieron las cosas de una manera distinta. Tuvieron una visión distinta, una perspectiva distinta a como las veían anteriormente. Entonces era necesario que ellos tuvieran o fueran llenos del Espíritu Santo. Su iglesia debe de ser llena del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice que los 120 que estaban ese día esperando este día, bueno, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, esa promesa es para todos aquellos que son salvos, para todos los que son salvos. Y recordemos, hermano, la justificación viene primero, no el bautismo del Espíritu Santo. La justificación viene primero. Dios tiene que tratar con el individuo. Dios tiene que tratar de una forma en la que le hemos enseñado. Dios tiene que tratar primeramente con justicia al hombre, y justificar al hombre de sus pecados y de su condición, y que el hombre verdaderamente tenga y sienta ese arrepentimiento. Es justificado de sus pecados y de su condición. Entonces es una obra de justicia, una obra, por así decirlo, judicial.
Y bueno, después de esa obra judicial, de ese primer paso, viene el segundo paso, que es el bautismo del Espíritu Santo, porque es necesario. La justificación, dijimos, no es suficiente, que bueno, Dios nos perdona nuestros pecados, Dios nos limpia de nuestra maldad, pero bueno, eso no es suficiente. Es necesario que el Espíritu Santo venga a la vida del individuo y venga a morar en la vida de la persona. ¿Para qué? Bueno, para que tenga el poder, para que tenga la fuerza, para que tenga también, hermano, la fortaleza que da el Espíritu Santo. Porque, bueno, vamos a mirarlo a través de la palabra de Dios, y por eso Cristo les dice a ellos, en el versículo 8, les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así es que, bueno, ellos habían sido justificados y ellos ya habían sido lavados. Cristo les dijo a ellos: bueno, vosotros ya estáis lavados. Les dijo, aunque no todos, hablando de Judas, pero dice: vosotros ya estáis lavados. Entonces, hasta aquí, ¿verdad? En este día, ellos habían sido justificados, habían sido perdonados. Aunque miramos aquí, ¿verdad? Esta escritura, y Cristo ya había resucitado y Cristo les había aconsejado, y miramos aquí en la escritura, hermano, que Él les dice a ellos: miren, ustedes han estado conmigo, ustedes han recibido mis enseñanzas, pero ustedes necesitan algo más aún. Ustedes no pueden salir así fuera de Jerusalén. En otras palabras, ustedes, si salen así, salen indefensos, salen sin mi cobertura, salen huérfanos. Y sabe, hermano, estar sin el Espíritu Santo es ser un huérfano, es no tener el verdadero poder, el verdadero respaldo que Dios promete, porque Dios es una promesa de Dios, el Espíritu Santo. Dios promete el Espíritu Santo al creyente. Y miramos aquí en la palabra de Dios, hermano, que ese Espíritu les daría a ellos poder como el que no tuvieron cuando estaban con Él, poder como el que no tuvieron cuando enfrentaron problemas entre ellos. Así es que el Espíritu Santo es poder. Amén. Y algunos piensan que el poder es por hablar fuerte, el poder es por hacerlo de una manera así. No, ese no es poder, hermano. Ese no es poder. El poder es, hermano, el poder es acerca del pecado. El poder es acerca de vencer las tentaciones. El poder es acerca de pararse firme ante la maldad, el pecado, el mundo y el diablo. Y poder, hermano, vencer eso. Ese es el verdadero poder. El verdadero poder del Espíritu Santo. Así es que, bueno, miramos aquí en la palabra de Dios que les dijo: ustedes van a recibir poder de arriba, poder de lo alto, el poder del Espíritu Santo. El poder que necesitaban ellos, hermano, no era solamente doctrina. Ellos necesitaban algo en sus vidas, ellos necesitaban algo en sus corazones, ellos necesitaban, hermano, un apoyo genuino por parte de Dios. Y esa era una promesa, y una promesa que se cumplió cuando vino el día de Pentecostés. Así es que miramos en la Escritura que es una promesa, y ellos fueron llenos de la plenitud del Espíritu Santo. Pero antes de continuar hacia adelante, ¿verdad?, miramos en la vida de ellos. ¿Por qué les dice: ustedes necesitan el poder del Espíritu Santo? Bueno, miramos en la palabra de Dios su vida un poco hacia atrás, y vamos a ir a Marcos 9:33 y examinemos un poquito la vida de los discípulos antes de ser llenos del Espíritu Santo. Nos dice aquí en el verso 33, dice: llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Ellos, Marcos 9:33, Cristo les pregunta a ellos: ustedes altercaban sobre algo. ¿Qué era? Bueno,
Ellos callaron porque tenían miedo de hablar por lo que estaban discutiendo, ya que Cristo era un hombre sabio y ustedes saben quién era Cristo. Entonces ellos sabían de su carácter y de su santidad, y por eso ellos callaron. Ellos tuvieron temor de hablar. Sabemos que no va a estar de acuerdo en nuestra opinión, o lo que estamos diciendo no es correcto, Él nos va a reprender. Por eso ellos callaron. Dice, porque en el camino habían disputado entre ellos si quién había de ser el mayor. Fíjese el problema que tenían ellos hasta antes de Pentecostés. Ellos tenían problemas en cuanto a quién sería el mayor. Ellos peleaban por quién tendría más reconocimiento. Ellos peleaban por ser reconocidos y estaban molestos. Molestos porque, bueno, esto llevaba a la envidia, llevaba a tú quieres ser más, llevaba a yo tampoco quiero ser menos, yo también quiero ese lugar. Entonces eso llevaba a que ellos disputaran por estas cosas, y ellos no se ponían de acuerdo porque había contiendas en medio de ellos por quién sería el mayor. Así es que se estaban peleando por algo que era de una actitud carnal, no era espiritual. No era tener victoria sobre la carne, no era tener victoria sobre ciertas posiciones, sino estaban interesados por posiciones, por lugares, por reconocimientos. Así es que aquí miramos en la palabra de Dios que había un problema entre ellos debido, hermano, a que les faltaba el poder del Espíritu Santo a ellos. Muy fácil de entender. No tiene que usted hacerse bola. Es que yo no entiendo. Pues póngase a leer si no entiende, hermano. La palabra de Dios nos dice, hermano, que ellos disputaban por el primer lugar, por ser reconocidos. Y aquí mirábamos un problema de primer lugar, un lugar de ser reconocido, lo cual les llevaba a ellos a contender, les llevaba a ellos a no estar de acuerdo. Y contender sobre estas cosas, hermano, como hijos de Dios, no es algo que Dios quiere en medio de su pueblo. Dios no ama eso. Dios no ama, hermano, que su pueblo contienda por esas cosas. Bueno, por eso les digo, yo les voy a dar poder sobre estas cosas. En Lucas 9:51, miremos ahí. Lucas 9:51. Nos dice la Escritura acerca de esto. Nos dice, antes de eso, en el 46, ¿qué nos dice ahí? Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Quién sería el mayor? Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí. Ustedes saben el ejemplo, ¿verdad?, que le puso. Pero ellos estaban discutiendo quién va a ser el mayor. El que esté más tiempo al lado tuyo, el que te escuche más a ti, y ese tipo de cosas que podemos ver una manifestación de la carne. Había una plena manifestación de la carne. Amén. La carne se había manifestado, y miramos en Lucas 9:51, dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Dice, la clase de manifestación que hubo en ellos, la forma en que se manifestó en ellos esa clase de crítica o de conducta o de venganza. Porque aquí miramos
un acto de venganza. Ellos nos hicieron esto, bueno, nosotros vamos a hacerle esto. Fíjese hasta qué grado, hermano, llega una persona no santificada. Al grado de que porque no le reciben bien en la ciudad, usted es capaz de que pida a Dios para que el fuego les consuma. Hasta ese grado. Al grado de convertirse en una persona inconsciente de que ahí hay niños, de que ahí hay ancianos, de que hay toda una multitud de gente inocente que no merece, ¿verdad? Vamos a decir, esa maldición, porque aquí hasta esto, hermano, ellos estaban maldiciendo a ese pueblo, a ese lugar o a esa comunidad. Y nos dice que el Señor Jesucristo le dice: entonces, volviéndose Él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Así es. Amén. Pero mientras, la actitud que tuvieron, ¿verdad?, Juan, y la actitud que tuvieron Jacob, su hermano, fue una actitud carnal completamente. Reprobada. Una actitud que rebasó lo que Cristo hasta este punto les había enseñado. Cristo les había enseñado acerca del amor, acerca de la tolerancia, acerca de la paciencia, acerca del amor al prójimo, pero hasta este punto, hermano, ellos parece ser que no podían tener bien claro lo que era servir a Dios, lo que era una vida separada, una vida diferente de la cual vivían anteriormente. Amén. Hasta este punto ellos, ¿verdad?, no entendían, porque querían seguir teniendo las mismas manifestaciones de la carne, y el Señor le dice: ustedes no saben de qué espíritu sois. Así es que hacemos un pequeño examen de la condición de ellos antes del día de Pentecostés. Pero vayamos a nuestro texto, vayamos allá a nuestro texto en Hechos capítulo 1, y miremos lo que el Señor les dice ahí. Verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta aquí, hasta este momento, sabemos, hermano, que las vidas de los discípulos necesitaban esa promesa. Hasta este punto, cuando el Señor les está hablando en ese día, antes, el día que iba a partir, Él les dijo: ustedes necesitan algo más en sus vidas. Algo más que sus enseñanzas, hermano. Y eso es lo que cada individuo necesita. Algo más que las enseñanzas, que la doctrina. Cada persona necesita el Espíritu Santo. Amén. Algo más que venir a la iglesia, algo más que cantar en el coro, algo más que cantar los himnos, algo más que palmear sus manos. Una persona necesita el Espíritu Santo en su vida. Pero ser lleno en verdad de la plenitud del Espíritu Santo. Hoy en nuestros días hay tanta teoría acerca del Espíritu Santo. Hay tanta literatura acerca del Espíritu Santo. Hay tanta enseñanza acerca del Espíritu Santo que la teoría rebasa la práctica, hermano, créanme. Y hay una gran necesidad, no solamente de enseñar claramente acerca del Espíritu Santo, sino de tenerlo en la vida de cada individuo, que cada individuo tenga en verdad la llenura del Espíritu Santo. Amén. Y a propósito,
A propósito, hermano, no se testifica de la llenura del Espíritu Santo, créanmelo. Yo no oigo con frecuencia, créanmelo, acerca de la llenura del Espíritu Santo. No lo oigo. La gente testifica sobre otras cosas, testifica sobre un montón de cosas, pero no testifica acerca de la llenura del Espíritu Santo. Y eso debe de ponernos a pensar cuál es la razón que no se testifique acerca de la llenura del Espíritu Santo. Eso nos da a pensar que es necesario que tengamos claro, es necesario que tengamos en mente, es necesario que nuestro corazón esté, hermano, claro en esto acerca del Espíritu Santo y no tenerlo como tomarlo a la ligera o algo así, sino que tengamos bien en nuestra mente, hermano, que es, y en nuestro corazón, que el Espíritu Santo es una promesa en la vida del individuo. Antes de pedir con quién usted se va a casar, yo creo que la persona debe de pedir primero por el Espíritu Santo. Créame, hermano. Antes de estar pidiendo por otras cosas que tiene en mente para su provecho o quizá para su prosperidad, yo creo que cada persona debe de pedir por el Espíritu Santo. Hay personas que son tan aferradas a algo que piden y están pidiendo lo mismo por años, pero jamás piden por el Espíritu Santo. Sí, hermano, amén. Es lamentable, pero esa es la realidad, es la realidad de nuestro tiempo. Las personas eligen ciertas cosas en su vida, pero no eligen por decirle y pedirle a Dios que sea el Espíritu Santo el fiel testigo en sus vidas. Cada persona necesita ser lleno de la plenitud del Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Hay una escritura que nos habla acerca de que esta era una promesa que el Señor iba a hacer, ¿verdad? Y que iba a purificar los corazones, ¿verdad?, de los creyentes. Pero voy a dar una lectura ahorita en 1 Corintios 3:1 y miremos ahí lo que la palabra de Dios dice. Miremos lo que la escritura dice. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Aquí miramos algo semejante a lo que acabamos de leer. Bueno, ¿qué fue lo que acabamos de leer? Bueno, leímos de los discípulos, leímos de los apóstoles, leímos acerca de Jacobo y Juan, cuál era la manifestación que ellos tenían, cuáles eran, por qué había problemas. Bueno, miramos esta clase de problemas ya acá en la iglesia del Nuevo Testamento, ya establecida en la iglesia en Corinto, que había problemas, hermano, entre ellos.
Y esto es manifestación de la carne, porque había celos, porque había contiendas, porque había disensiones. Y bueno, el apóstol les reprende a ellos, le dice: ustedes no sois espirituales, sino ustedes sois carnales. Algo faltaba en la vida de ellos. Así es que, bueno, quizá alguien tenga la pregunta: ¿por qué mi esposo es así? ¿O por qué mi esposa es así? ¿O por qué mis hijos son así? ¿O por qué tal y tal persona son así? Bueno, hermano, la respuesta está en que una persona, hermano, sigue siendo carnal. En que una persona no ha en verdad buscado la plenitud, la llenura del Espíritu Santo, porque, hermano, la palabra misma nos dice, hermano, que de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. No tiene que haber dos clases de manifestaciones en la vida de un individuo santificado. La vida de un individuo santificado, hermano, lo que tiene que salir, hermano, es un buen fruto. Y eso lo vamos a mirar más adelante. Así es que hasta este punto, bueno, al parecer, hermano, mucha gente ahí era carnal. Tenían problemas sobre cosas insignificantes, sobre cualquier cosa que usted me pueda mencionar, sobre una simpleza, sobre una palabra, sobre un aspecto, sobre cualquier asunto de la vida que hay a nuestro alrededor. Por una simple y sencilla razón, hermano, que podía ser resuelta como hombres espirituales. No, se iban, hermano, a las palabras y hablar mal entre ellos y hablar detrás a sus espaldas. ¿Por qué, hermano? Porque eran carnales. Así es. Amén. Carnales. Así es. Carnalidad. Tenían muy buena profesión en cuanto a cristiandad, tenían muy buena profesión en cuanto a atender los servicios, en cuanto a cantar y hacer ciertas cosas que se hacen, pero el problema no era en eso, el problema era dentro del corazón. El problema era que había una manifestación, había una semilla ahí que no había sido totalmente quemada, totalmente quitada, y había todavía ese tipo de manifestaciones entre ellos. Amén. Amén. A veces parece que veo la iglesia de Corintio en algunos, hermanos. Es verdad. No tenemos que ser atormentados por ese tipo de manifestaciones en medio de nosotros. No tenemos que estarles diciendo lo que ya saben: no hables así, no te comportes así, no tengas esa manifestación. No tenemos por qué sufrir así. No creo yo que tengamos que hacerlo cuando ya conocemos del Evangelio, cuando conocemos de la promesa, cuando conocemos lo que Dios quiere darle al individuo, cuando conocemos ya la palabra de Dios. No tenemos por qué estar lidiando con ese tipo de cosas, hermano. No tenemos por qué. Pero ¿cuál es el problema? Bueno, que la gente no lo toma, hermano. La gente no lo toma en serio. Y déjeme decirle algo: mi carga es acerca de esto. No hay seriedad. Amén. No hay seriedad. Se necesita pararse firme y ponerse serio con Dios. Serio en verdad. No estar jugando, ¿no? Así es. Amén. Hay mucha gente que está jugando en nuestros días. Sí, es verdad. Hay muchas personas que están jugando. A nivel general, mucha gente que está jugando y que no se pone serio con Dios.
no se pone serio a creer en sus promesas, a creer en verdad, a tomar las promesas de Dios, a tomar las promesas de Dios para su vida, que sean un cumplimiento en la vida de quien lo pide, de quien lo anhela, de quien es por lo que ora, es por lo que se desvela, es por lo que clama, es su deseo. Dios está dispuesto a manifestarse. Amén. Dios está dispuesto. Digamos, la manifestación de la carne, la carnalidad. Eso quiere decir que la carne estaba presente, pero ¿dónde estaba la vida del Espíritu? ¿Dónde estaba la vida del Espíritu? Miramos la ausencia de la vida del Espíritu. Miramos la carne en plenitud, pero la vida del Espíritu no estaba presente. La vida de la carne estaba presente. La vida del Espíritu no. La vida del Espíritu era ausencia total. Amén. Porque no miramos aquí una manifestación del Espíritu. Por eso Pablo, el apóstol, les habla de una forma dura a ellos. Ustedes, les voy a decir la verdad, ustedes son carnales. Ustedes no son espirituales. Ustedes andan contendiendo sobre cosas pequeñas que no valen la pena y andan contendiendo sobre cosas que pueden arreglar, sobre asuntos que pueden ponerse de acuerdo, sobre asuntos que, si ustedes toman el pasaje bíblico donde dice Jesús, arreglen sus problemas, vengan al altar, arreglen sus problemas, arreglen su situación y ustedes van a seguir adelante y yo les voy a dar victoria sobre ese asunto. Pero no, la gente no hace las cosas bíblicas. ¿Por qué? Porque no tiene seriedad con Dios. Amén. Así es. No tiene seriedad con Dios. Amén. La gente puede tener, hermano, muy buena profesión, vestirse bien, y no estoy hablando de profesión académica ni nada de eso, estoy hablando de profesión cristiana. La gente se puede vestir bien, hermano, y se puede arreglar bien, y puede ponerse un buen perfume y peinarse bien, y tener un buen estándar, pero eso no es suficiente. El individuo tiene que ser lleno del Espíritu de Dios, hermano, porque si no, ¿qué es lo que se está haciendo? Bueno, podemos caer en algo muy peligroso. El no ser santificado es muy peligroso, hermano. ¿Por qué? Bueno, porque hay carnalidad dentro del corazón. Hay cosas que el individuo carga ahí adentro y que van creciendo y se van desarrollando, y eso es muy peligroso tanto para el individuo que las incuba ahí y para los individuos que le rodean. Sí, la persona puede tener algo, envidia, celos, y puede tener sospechas, y todo eso va creciendo en su corazón y lo va acumulando y lo va anidando y lo va, hermano, ahí incubando. ¿Y qué es lo que sucede? Es un problema para el individuo. ¿Por qué, hermano? Porque eso no le va a dejar crecer al individuo. Amén. Dios no se agrada de ese tipo de cosas en el corazón del individuo. Por lo tanto, Dios no le puede llenar de su espíritu. ¿Por qué? Porque le dice, mira, tú has dejado que todo esto crezca en tu corazón, y tú tienes que deshacerte de eso. El vaso tiene que estar limpio primero para que yo pueda ir poner mi espíritu ahí. Hermano, eso es el proceso judicial. El vaso tiene que estar limpio primero. Para que la operación médica, que es el Espíritu Santo, para que la cirugía del médico divino venga, hermano, y cambie el corazón y haga esa restauración dentro del individuo. Pero el individuo tiene que quedar, hermano, limpio. El vaso tiene que estar limpio primero para que Dios pueda, hermano, poner su espíritu ahí. Usted no puede recibir su espíritu andando con celos y malas sospechas y cosas en el corazón, incubarlas y pretender que todo está bien cuando usted sabe que necesita ayuda, cuando usted sabe que necesita
pedir perdón sobre asuntos, sobre cosas en su vida. Amén. Amén. La carnalidad. Por eso que la persona tiene que ser llena de la plenitud del Espíritu Santo. En Romanos 8:5, ¿qué nos dice la palabra ahí? ¿Cuánta gente, hermano, ignora o quiere ignorar el ser lleno de su Espíritu? Y se crean problemas por la ausencia del Espíritu Santo en su vida. En Romanos 8:5 nos dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Sí, amén. Somos de la carne, somos del Espíritu. Amén. Así es. El que es de la carne, en las cosas de la carne va a pensar. El que es del Espíritu, en las cosas del Espíritu es que va a pensar. Amén. Y va a tener manifestaciones del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida, paz. Así es que, bueno, miramos que ocuparse de la carne es muerte espiritual. Nos dice el verso 7, dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. En otras palabras, los designios son los pensamientos. Y si la gente anda con esa clase de pensamientos todo el tiempo, nos dice, enemistad contra Dios. Y si Dios está enemistado con el individuo, déjeme decirle, hermano, ¿cómo el individuo puede recibir la ayuda de Dios? Si hay una separación. Si Dios no está de acuerdo con esa clase de pensamientos que el individuo tiene, Dios se ausenta de la vida del individuo. Dios se ausenta de la vida del individuo. El individuo puede seguir pidiendo, pero mientras el individuo no quiera separarse de ese tipo de pensamientos de la carne, Dios no puede proveerle lo que el individuo necesita en cuanto a victoria sobre esa vida o sobre ciertas cosas, y pueda Dios estar ahí. Bueno, está bien, yo te voy a suplir de todo lo que tú necesitas, porque te portas tan bien, porque me obedeces tanto, porque en tu mente solo existo yo, porque en tu corazón solo existo yo. No, hermano, no hay comunión plena. Amén. Dios quiere acercarse al individuo, pero el individuo anda en la carne, y sus pensamientos solamente son acerca de la carne. Y eso es enemistad con Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan, dice, a la ley de Dios. Bien claro, amén. Así es que hay que buscar la vida del Espíritu, ¿no? Amén. Gloria al Señor. En el verso 8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Su palabra, amén. Según la carne, ¿qué es según la carne? Bueno, hay muchas manifestaciones de la carne. Amén. Usted sabe que como hijos de Dios, de acuerdo a la vida del Espíritu, no debemos de mentir. Amén. Amén. Así es, amén. Ni mentiras pequeñas, Amén. Amén. ni mentiras que a veces usted se sorprende
Usted se sorprende, hermano. Con cosas que no es necesario mentir, la gente miente. Es algo de la carne. Personas que religiosas y que sobre algunos asuntos que usted tiene que decir la verdad, no, como son religiosos y quizá esto no lo lean, no tomen en cuenta, no les predican en su iglesia, no hay problema, pon aquí menos y pon esto y eso no debe ser así. Porque es una manifestación de la carne. Y la carne puede ser muchas otras cosas. Si no yo soy primero, yo voy a tener mi capricho. Hay personas así, hermano. Hay personas que si no son escuchadas o que si no son tomadas en cuenta, tienen su actitud. Tienen su actitud. ¿Sabe qué? Eso es una manifestación de la carne. Así es. Si no usted les da el primer lugar, si no son tomados en cuenta, si no se habla de ellos, si no se les invitó a algo, tienen actitudes. Oye, no supiste del cumpleaños de tal. ¿Tuvo cumpleaños? Y por dentro se llena de ¿por qué no me invitaron? No me tomaron en cuenta. Y comienza esa manifestación de la carne. Cuando lo mira, ¿verdad? Lo ignora, no pretende no ver, y porque se manifestó una carne. Tienen actitud de diferentes formas. No, la carne tiene sus manifestaciones. La carne tiene sus manifestaciones. Lo hacen de una forma y lo hacen de otra, pero se salen con su capricho de esa manifestación carnal. Y eso es muy peligroso. La carne no agrada a Dios, nos dice la palabra de Dios. Los que viven según la carne dicen no pueden agradar a Dios. Así es que la carne no puede agradar a Dios, hermano. De la forma que usted lo ponga, la carne no puede agradar a Dios. Por eso es la necesidad de ser lleno de la plenitud del Espíritu Santo. En Judas 19, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Gracias, Señor, por la verdad. Gracias, Señor. Judas 19 nos dice lo siguiente. El 18 dice: los que os decían en el postrero tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Cuidado, hermano. Usted no piense que solamente que la profecía estar tratando sobre algunos hombres que han entrado encubiertamente, sino aquí una persona una persona puede entrar en este plano de lo que estamos leyendo. ¿Quiénes? Aquellos que andan según sus malvados deseos y no según Cristo. Aquellos que andan según sus malvados deseos y no según lo que Dios quiere, hermano, que la persona viva. Dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Los que andan según sus malvados deseos y no conforme al Espíritu de Dios son aquellos, hermano, que pueden causar divisiones en medio del pueblo de Dios. Así es verdad. No en el mundo. Aún en una persona que tiene malvados deseos, puede ser una persona que siempre esté sembrando intrigas en medio de la gente. Es sensual, que no tiene al Espíritu. Aquellos que tienen al Espíritu siempre procuran unir, no desunir. Amén.
Los que tienen el Espíritu siempre procuran la paz. Los que tienen el Espíritu siempre procuran amistad, armonía. Son humildes. No son altivos. No piensan que lo saben todo. No piensan que nadie les puede, o no piensan que nadie les puede, sino pueden ser enseñados también. ¿Verdad? Hay personas que no quieren ser enseñadas, hay personas que sí quieren enseñar. ¿Cierto? Y eso también es una manifestación de la carne. ¿Verdad? Amén. Los que causan divisiones, dice cuáles son, hermanos, los que no tienen el Espíritu. ¿Por qué son las divisiones causadas? Por la ausencia de la llenura del Espíritu Santo. Amén. Así es. Por la plenitud del Espíritu Santo. Amén. Es que hay divisiones. Así es. Amén. 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 Así es. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Amén. Amén. Salió con la palabra. Amén. Muy clara. Muy clara. Amén. El poder de su palabra, amén. Amén. El Espíritu Santo, hermano, es un sello en la vida del individuo. Vayamos a leer en Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El sello o el bautismo del Espíritu Santo, hermano, también viene a ser como un sello. ¿Qué es un sello? Bueno, usted sabe lo que es un sello. Algo que se le pone una marca. Algo que viene a ser de la propiedad de alguien. Dios nos sella con su Espíritu. Dios sella con su Espíritu al individuo y eso viene a ser de su propiedad. Amén. Algo que está sellado. Ahora podríamos hablar más extensamente acerca de eso y hemos, ¿verdad? También visto la enseñanza de que cuando alguien sella un producto para que no entre aire y no entre contaminación, hay un tipo de envase y hay un tipo de tapón, hermano, que se sella para que nada impuro entre dentro del recipiente. Bueno, así el Señor sella con su Espíritu aquellos, hermano, que realmente son, son candidatos a recibir el Espíritu Santo. Amén. Dios pone un sello. Y el sello es su Espíritu Santo. El sello es, hermano, para que nada impuro entre en usted. El bautismo del Espíritu Santo es, hermano, que Dios viene a morar en la vida del individuo. Dios viene a morar, hermano, en el individuo y Dios quiere, hermano, gracias a Dios, Dios quiere un lugar, hermano, limpio. Dios no quiere un lugar contaminado. Él quiere vivir, hermano, en el corazón del individuo, hermano, y que no haya nada impuro dentro. Que Dios no habita en medio del basurero. Dios no habita en medio del chiquero. Así es. Amén. Él se va inmediatamente. Él se va inmediatamente. Un individuo que habla mal de su prójimo, que hace daño con su boca, que desea el mal, que es vengativo, que es carnal, que se manifiesta toda clase de cosas, que mira cosas indebidas, que no puede tener victoria sobre sus ojos acerca de las cosas que no son correctas. Bueno, déjenme decirle, Dios no puede habitar en un individuo así.
Tenemos que prohibirnos muchas veces de cosas que pueden perjudicar nuestro corazón, nuestra relación con Dios. Hay, por ejemplo, estaba en estos días en un semáforo y una señora vendía periódicos y pasó por un lado mío y la señora como que pensó que yo quería ver qué periódico era y quería mirar qué periódico era, así una mirada fugaz, y ella como que miró, titubeó y se regresó conmigo y traía un periódico y me hacía así, me lo levantaba y la portada traía una mujer con muy poca ropa y parece que ¿qué hora es? Me lo movía así como para que mi atención se fijara y yo le pudiera comprar el periódico. Nunca fijé mi atención porque yo sabía lo que era entre la mirada así. Usted sabe que no está bien y no tiene que verlo. Tenemos que ser muy cuidadosos, hermano. Gracias a Dios que podemos tener victoria sobre eso. Victoria sobre la carne. ¿Por qué? Porque el Señor ha puesto un sello en nosotros. No podemos recibir esas impurezas en nosotros. Tenemos que ser muy cuidadosos, hermano. Hay tantas cosas sucias hoy en nuestros días. Hay tantas cosas dentro de este sistema de internet, tantas cosas, tanta maldad que ahora es puesta ahí dentro del sistema. Usted tiene que ser muy cuidadoso, ¿no? Tiene que ser muy cuidadoso, ¿no? Tenemos que ser muy cuidadosos. Es muy delicado porque todas estas cosas se van infiltrando poco a poco y vamos diciendo, bueno, ellos las están haciendo, mira, pero tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Hay tanta maldad, no hay cuidado con lo que se dice, no hay cuidado con el lenguaje. Hay muchas cosas que están muy mal en nuestros días, que no podemos ensuciarnos con ellas. No debemos ensuciarnos de ellas. Es más, yo le doy un consejo: pase más tiempo con Dios, pase más tiempo leyendo su palabra, pase más tiempo escudriñando su palabra, pase más tiempo hablándole a las almas de Cristo, pase más tiempo que Dios le llene de su plenitud en lugar de estar tanto tiempo gastando su tiempo en cosas que no debe. Amén. Hay poder en tu palabra. Consejo que le dieron a mi hermana, ¿verdad? Para que no te aburras, le dijo a alguien, un conocido, le dijo, para que no te aburras, métete al Face, dice. Ahí se te va el tiempo como si nada. ¿Qué tipo de consejo? Aún en esas cosas usted tiene que tener victoria, hermano. Este tipo de programas y sistemas lo que hacen muchas veces crean envidias, créanme. ¿Qué es lo que dicen de mí? ¿Qué dicen de mi ropa? ¿Qué dicen de mi comida? ¿Qué dicen de esto y qué dicen de otro? Y ya la gente está más interesada. ¿Qué dijeron? ¿Qué opinaron? Y si no opinaron nada, si opinaron, porque ahorita antes había ¿verdad? Y ahora hay Oh, hermano, cuando la gente recibe puros de estos, ¿cómo va a quedar su semblante? Sí, muchas veces todas estas cosas ya generan hasta envidia. Hermano, cuidado con esas cosas. Cuidado con esas cosas. Mejor busquemos el ser sellados y llenos de su espíritu. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Dios por la palabra. Amén. El Espíritu Santo es renovación. Vayamos allá en Tito 3:5.
nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La vida vieja ha sido restaurada por una vida nueva. Por eso que se habla de que el viejo hombre ya ha sido crucificado, el viejo hombre ya ha quedado enterrado. Amén. El viejo hombre ya no debe de manifestarse. ¿Por qué? Porque ha habido una renovación en el Espíritu Santo. Amén. Hemos sido renovados. Le llamaban la gritona, ahora le llaman la paciente. Es muy paciente. Si antes le llamaban el desesperado o la desesperada, ahora es una persona calmada. ¿Por qué? Porque ha sido renovada. Pero ¿sabe qué, hermano? Muchas veces esas cosas se manifiestan. ¿Cuál es el problema? ¿Cuándo se debería de tener victoria sobre la desesperación? ¿Cuándo se debería de tener victoria sobre la impaciencia? ¿Cuándo se debería de tener victoria a tener temple? ¿Cuándo se debería tener victoria a no precipitarse en palabras o en cosas? Hacer ese tipo de manifestaciones. ¿Qué está pasando con la llenura del Espíritu Santo? Amén. Gloria a Dios. Por su palabra. Nada, somos humanos, nos preocupamos, hay cosas que, ¿verdad?, entristecen y todo tipo de cosas que, ¿verdad?, nos va también, quizá algunos problemas también vamos a tener que tomar acciones, pero, bueno, hermano, que sean el Espíritu de Dios. Amén. La renovación en el Espíritu Santo. Hay una renovación. La renovación, hermano, debe de ser, hermano, completa. Usted ya no debe de conocerlo como fue. Ahí está la historia, pero la manifestación es otra. Sus tratos ya no son chuecos, ¿verdad? Amén. Usted ya no toma las cosas sin pagar, usted ya no es así, ya no es negligente en ese tipo de cosas. Usted tiene una vida, hermano, que ha sido renovada. En el pasado se vivió de una forma, hubo otras manifestaciones. En la vida del Espíritu que hemos sido renovados, ya hay un cambio, y eso, hermano, le ayuda a esta generación, hermano, a hacer cambios en sus vidas, hacer cambios en sus vidas. La renovación en el Espíritu Santo. Terminemos en Efesios 5:9. Efesios 5:9. Dice lo siguiente: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. El individuo lleno de su Espíritu Santo, al estar, hermanos, sellados, al estar renovados, bueno, comprueba lo que es agradable al Señor. Amén. Comprueba esto te agrada, Señor. ¿Te agrada que yo me vista de esta forma? ¿Te agrada, Señor, que yo vaya a este lugar? Señor, ¿te agrada que yo tenga este tipo de comportamiento? Amén. El individuo, hermano, que es lleno del Espíritu de Dios, va,
hermano, por esta vida con mucho cuidado. Señor, ¿te agrada este tipo de relaciones? ¿Te agrada, Señor, este tipo de amistades que yo tengo? Hermano, tenemos que, hermano, comprobar, hermano, si realmente es agradable a Dios algo, no, hermano, meternos en cualquier elección en nuestra vida. Hay personas que, bueno, hermano, toman decisiones en su vida y escogen mal en su vida y después tienen problemas para vivir la vida del Espíritu y no hay fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermano? Porque no comprueban lo que es agradable a Dios. Amén. Y ahí después están sufriendo. Y ahí después están doliendo. Y eso nos puede llevar hasta el desánimo y apartarse de Dios por no comprobar, hermanos, si esto es agradable a Dios. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Y usted sabe de los frutos del Espíritu? ¿Amén? ¿Qué es el fruto del Espíritu? Paz. No, paz interna, qué bien, paz interna. Paz con los demás. Es bondad, es justicia, es amor, es pureza, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe. Todo ese tipo de cosas, eso es lo que se les... Y hay más cosas que son necesarias para el pueblo de Dios como frutos. Hay más cosas, hermano. Hay más cosas que la Biblia no menciona, pero que son necesarias y que, claro, se resumen en esas. Hay muchas más cosas. Dios está en contra de una mala actitud, malas actitudes, mal temperamento. Te dirá, me está pisando los dedos. No es nuestra intención, hermano. Hay cosas con las cuales hay que trabajar. Discernimiento, hermano. Discernimiento en cuanto a nuestro servicio a Dios, discernimiento en cuanto, ¿verdad?, a que el Espíritu de Dios nos guíe en nuestro servicio, en cuanto al servicio que nosotros damos. Muchas veces hablamos de la ofrenda. No estoy hablando del dinero, estoy hablando de nuestra ofrenda a Dios. ¿Qué actitud nosotros traemos a la casa de Dios? ¿Qué actitud nosotros damos a Dios? ¿De acuerdo al Espíritu? O si la manifestación de la carne está presente, bueno, como yo me siento de esta forma acerca de esto y acerca de aquello, Dios no merece lo mejor. Dios no merece lo mejor, hermano. Claro que lo merece. Amén. Sí, amén. Amén. Dios merece lo mejor, hermano. Sí, amén. Y esa es la vida del Espíritu. La vida del Espíritu que ofrecemos al Señor. Discernimiento, necesitamos tener discernimiento, hermano. Palabras, acciones, actitudes, elecciones. Cuando el Espíritu de Dios sella al individuo, el individuo, hermano, está agradando a Dios. Agradando a Dios. Muchas veces, quizá el individuo trate de agradarse a sí mismo, y no debemos de agradarnos a nosotros mismos, sino agradar y comprobar, hermano, que es agradable a Dios. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie esta mañana.
Número 184 creo que es. Antes de comenzar a entonar este himno, hermano, la Biblia dice que Dios no hizo elección, hablando uno de los apóstoles en el libro de los Hechos, dice, Dios no hizo elección entre nosotros y ellos. Se nos dice, sino también les dio el Espíritu Santo, igual que a nosotros, purificando por la fe sus corazones. Cuando Dios mira la necesidad y Dios mira la honestidad y Dios mira el clamor de un individuo acerca de esa vida, Dios se manifiesta. Pero Dios lo que quiere es ver seriedad en el individuo, hermano. Y la Biblia dice muy claro, y lo leímos, el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Él. Hay una razón por qué lo dice específica, es que hay personas que no tienen al Espíritu de Dios, hermano. No es solamente creer tenerlo, sino tener el Espíritu de Dios. Y la otra escritura dice, los que causan divisiones, los que causan trastornos, los que no edifican, los que son de tropiezo, eso quiere decir, los que no se cimientan en las verdades de Dios, dice, son los que no tienen el Espíritu. La escritura no se queda solamente ahí, hermano. La escritura es mucho más extensa y esto es serio. Si no se tiene el Espíritu de Dios, dice, ¿por qué lo dice? Bueno, porque va a haber individuos que no van a tener su Espíritu Santo por alguna razón, ya sea porque ellos mismos no tuvieron fe, porque ellos no siguieron el proceso. Ahora recordemos, hermano, el ser lleno de su Espíritu, cuando el individuo se pone serio con Dios, tiene que seguir esa vida, hermano, y continuar viviendo así, continuar viviendo cada día así, ser obediente a esa vida, ser obediente al Espíritu de Dios, porque, hermano, el Espíritu de Dios quiere el bien para el individuo y va a haber, hermano, una lucha en el individuo. ¿Y para qué lado se va a inclinar? Se va a inclinar para el lado malo, para el lado bueno. Ahí está, cuando el individuo hace su elección, inclinarse a la vida del Espíritu, inclinarse a esa vida de los frutos de Dios, inclinarse a comprobar a la vida del Espíritu de Dios, la vida buena de los frutos de Dios, entonces Dios va a bendecir y prosperar la vida de ese individuo. De otro modo, si el individuo, ¿verdad?, con actitudes carnales, con manifestaciones carnales, con pensamientos carnales, buscando lo carnal, no buscando la vida de Dios en medio de oración, lectura, consagración, dedicación, seriedad, santidad, ¿cómo el individuo puede ser ayudado? Y ahí está. Dios quiere proveer con su Espíritu al individuo. Cuando miramos que un individuo no discierne, no avanza, no quiere decir que está la ausencia de Dios ahí. Amén. Entonces, Dios quiere dar la plenitud de su Espíritu al individuo, a cada uno. Cada uno, y tenemos que buscar lo mejor para que Dios siga en nuestra vida. Hagamos buenas elecciones, hermano. Amén. El altar está abierto. El pecado no entra ahí. 184. Es el
Así es.